Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Tu Vive, este espacio donde se vive y se vibra sin juicio, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Y bueno, pues estoy muy emocionada porque acabamos de retomar temporada, porque nos habíamos tardado un ratito entre que el cambio de estudio y que andaba medio ocupada ahí con otros temas, pero pues estamos listos para iniciar esta temporada donde tendremos muchas sorpresas, muchas noticias nuevas respecto a lo que es Tu Vive, la marca, y bueno, se las iré platicando poco a poco, pero no me quiero retrasar más en presentarles a la invitada de hoy. Viene de importación de otro estado de la República y les voy a leer un poquito de lo que ella es y hace. Es una extensión de mi familia materna. Nos conocimos cuando era muy pequeña, ni se acuerda de mí, pero conectamos por vender pan en una iglesia en San Luis Potosí. Nacimos en familias muy tradicionales, teniendo que romper a veces con estigmas y paradigmas y adaptándonos en otros momentos a las tradiciones que nos inculcaron, sacando con ellas lo mejor de nosotros. Briana es auténtica, posee un alma vieja y su madurez la han llevado a conquistar algunos mundos desconocidos, pero también a retarse y adaptarse a las adversidades de la vida. Disfruta de la vida con sarcasmo, entusiasmo y pasión como pocos que conozco. Ha pisado Juárez por primera vez hace una semana y por eso no podía desperdiciar su estancia en esta ciudad fronteriza. Además, pues así estamos arrancando nuestra segunda temporada, la cual pues habíamos postergado un poco para una ocasión especial y pues qué mejor que tenerla a ella en esta ocasión. Bienvenida, Briana. Muchas gracias, Lenis. Estoy muy emocionada y contenta de compartir este espacio contigo. Gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí, por aceptar decir que sí grabábamos el día de hoy. Bueno, ya la dejé que se aclimatara y estuviera unos días aquí para que fuera agarrando confianza, pero pues ya estamos aquí. Briana, hablaremos de distintos temas el día de hoy, pero sobre todo los temas de la familia, de las expectativas, la terapia, etcétera. Nos conocimos, pues como lo dije, hace muchos años, pero pues conectamos hace no tantos, como de una forma pues muy extraña, ¿no? O sea, como si ya en otra vida hubiéramos coincidido. ¿Crees Sí. que la sangre llama? ¿Crees que hay almas que se conocieron en otro momento? ¿A qué? Sí, totalmente. Creo que sí, la sangre llama, pero más allá de la sangre, creo en la conexión entre las personas y creo que desde el primer día que hablamos tú y yo fue como esa conexión de estar de acuerdo con muchas cosas y otras muchas, pues las dudas que teníamos, ¿no? Y todas las teorías, las creencias familiares con las que crecimos. Y creo que la conexión entre nosotros fue el no seguir tal cual las ideas que nos habían impuesto o así, sino que creíamos y éramos fieles creyentes de que teníamos que buscar nuestro camino y creer en nosotras mismas. Entonces, más allá de la sangre, sí creo que llama la sangre, pero también es importante como esa conexión con las personas y el frecuentarnos, ¿no? El estar, aunque tú estás en Juárez, yo estoy en San Luis, siento que estamos a un minuto de distancia de un mensajito de que, oye, Lenis, ni siquiera necesito decir buenas tardes, Lenis, Ajá. sino que simplemente una imagen, ya estamos conectadas y contigo hay una confianza del saber que no nos vamos a juzgar.
y el que podemos ser nosotras mismas y compartir esas dudas que tenemos, esos pues también desafíos en los que vivimos y nos empoderamos una a la otra. Entonces, sí, es muy linda la relación Se con la que puso contamos. de moda el escuchamos pero no juzgamos recientemente, pero creo que es algo que hemos aplicado pues durante Sí, sí. pues el tiempo que hemos estado conviviendo. Diría nuestro productor que no es necesario decir buenas tardes ni cómo estás, que vayas al grano con lo que tienes que decir. Entonces, en estos casos creo que aplica totalmente. Sí, de acuerdo. Bueno, pues son 12 años de diferencia lo que nos llevamos una a la otra. Yo no tengo hermanas mujeres, tú no tienes hermanas mujeres, solo un hermano de cada lado. Y bueno, pues ahí, en mi caso, una diferencia de edad, pero creo que incluso esa distancia, como decías, desde San Luis, Juárez y así, pues no se ha sentido. Creo que después de esa primera vez que coincidimos y estuvimos conviviendo en familia ya como, ¿cómo decirlo? Como más conscientes. Sí. La siguiente vez fue un viaje y así nos hemos aventado varios viajes que ha sido aventura. muy... Sí, todavía es momento de que hoy en la mañana que almorcé con mis tías estaban así de que, oye, pero ¿cuál es la relación con Lenis? ¿Cómo fue que sucedió? Y así. Y yo, pues es que sí, fue la anécdota del pan, pero siento que más allá de eso hubo una conexión de almas, como de entendernos. Y aparte, pues, no sé, siento que vamos hacia donde mismo, como que nos impulsamos y así. Y totalmente de acuerdo, o sea, sí, no existe una distancia como tal física, sino estamos en todo momento conectadas. Sí, eso es muy padre porque, bueno, pues aunque haya como esta diferencia de edad, pero pues como que la raíz de la familia pues termina siendo la misma y tenemos una anécdota, bueno, no nuestra, sino de nuestros abuelos, en donde pues tu abuelo busca, o sea, que es esta parte de cómo logramos pues nosotras estar aquí en este momento, ¿no? Juntas. Tu abuelo, sin saber de su familia, viene a Juárez a buscarlos. Sí, sí. Entonces, o sea, decir, pues, quién sabe dónde estén. Sí, justo esa historia no tiene mucho que la supe por parte de mi mamá y fue como bien grandioso, ¿no? Como mi abuelo, estando tan lejos, decidió venir a buscar a la familia y digo, va hacia la parte que comentas de la sangre llama. Mi abuelito era súper fan de unir a la familia y creo que nunca tuvo un límite para eso. Entonces, sí siento que también tengo parte de eso porque me gusta mucho estar con la familia y conectar con ellos y así. Y creo que es parte de la herencia que nos dejaron ellos. Y digo, a veces la gente podría pensar como, ¿y cuál es la relación entre ustedes? Porque dice, pues prima y así, ¿no? Y es de que, pues nuestros abuelitos eran primos. Y la gente podría pensar como, de pues esa ya relación no ya ni nada. existe, exacto. Pero pues Sí. para nosotros es más allá de esa sangre, porque sí somos familia. Si pues sigo contando al ex del kinder, ¿cómo no te voy a contar a ti en la siguen vida? contando los primos, claro que sí. Pero más allá de eso, pues también existe ya una amistad, ¿no? Sí, De claro. todo lo que hemos creado y así. Sí, está bien padre, pues cómo vamos descubriendo cosas y compartiendo. Y ahorita decías, pues la familia, pues no, o sea, él no tenía como límites, pero hay otras cosas que sí nos han limitado. ¿Qué ha sido para ti nacer en una familia conservadora, como siguiendo así patrones y pues hasta cierto punto decir en ciertos momentos, pues eso no es lo que yo quiero? Sí, claro, creo que, pues, bueno, soy la primera hija de un matrimonio que sí considero que era tradicionalista, digamos, ¿no? O conservador. Entonces, pues, siempre desde chica de que esto es correcto, esto no es correcto. Y muchas cosas, pues, las aprendes impuestas, ¿no? Ni siquiera te cuestionas como es correcto o no, o hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, simplemente pues yo decía, yo quiero ser buena persona, buena hija, buena estudiante. Entonces, pues seguía las indicaciones de ellos. Y creo que fue bastante funcional durante muchos años todo ese proceso y esa forma de vivir. Hasta que llegó el momento en el que, no sé, por ejemplo, elegir una carrera o decisiones así importantes en la vida, que pues sí llegaban de mi familia propuestas como podrías hacer esto o lo que deja es esto, ¿no?
Y ese tipo de decisiones fueron las que me llevaron a pensar como, ¿y yo qué quiero? Y de ahí también pensar como que ella no es funcional en mi vida, ¿sabes? Como creencias de, no se me viene ninguna a la mente en este momento, pero sí también al llegar a terapia, bueno, en esos procesos, en esos tiempos también llegué a terapia por diferentes situaciones, pero ahí fue donde también me cuestioné muchas creencias familiares porque pues vivimos con ellas y las normalizamos. Pero ya cuando empecé a como a desmenuzar ya toda mi vida, mis gustos, mis valores, fue como hacer un recuento de todo lo que había en mí y en mi vida y qué creencias ya no me sirven. A lo mejor fueron funcionales en algún momento y qué parte de eso ya, pues ya no me aporta o fueron limitantes en algún momento, ¿no? Como de, sí, pues no me permitieron ir más allá de lo que yo quería. Entonces, creo que justo ahí, y a veces nos sentimos, perdón por cambiar ahí el tema, pero me acordé, nos sentimos como que le vamos a fallar a la familia si no Ajá. estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo siento que mis papás apoyaron ese cambio que yo hice como en algunas cosas. Fue como empecé a preguntar a mi mamá o a mi papá de que, oye, ¿y por qué toda la vida, no sé, un ejemplo muy burdo a lo mejor, ¿por qué toda la vida ponemos el espagueti al cocerlo con una cebolla? ¿Qué pasa si no la Ajá. pones? Entonces mi mamá sí, yo ya de que se quedaba de, pues no sé, pero mi mamá apoyaba esa parte porque, seguimos con este ejemplo, Ajá. decía, pues vamos a hacerlo sin la cebolla. Entonces yo decía como, sentí ese apoyo, ¿no? No iba a ser juzgada por no hacer las cosas de igual manera que ellos. Mi papá sí era un poquito más cerrado al cambio, pero no me juzgaba por preguntarlo primero y por hacerlo diferente. Ya después era como, bueno, mi papá, por ejemplo, decía, pues haz lo que a ti te guste, mientras no hagas daño a los demás, tú sigue tu corazón y así. Y pues mi mamá seguía la misma línea. Y yo agradezco esa parte o ese, pues sí, el permitirme de ellos, de hacer las Ujú. cosas diferentes y también de preguntarme, de hacer preguntas de, oye, ¿y qué opinas de esto? Y para algunas cosas sí era como complicado para ellos, ¿no? Como de, Dar ay, ¿por qué se respuestas. preguntan? Ajá. Ajá, y otras muchas, siento que ellos también tenían duda, pero nunca se les permitió abrirse. Sí, sí, sí. Entonces siento que, bueno, me siento muy afortunada. Justo hemos compartido esta parte en la que somos la primera generación de personas o de mujeres que han tenido las oportunidades de viajar, de compartir, de elegir tu carrera, de estar en donde tú quieres. Y digo, es mucho por la apertura de nosotros, pero también de las nuevas oportunidades que se ofrecen en este momento. Así es, y de ir trabajando nuestras emociones también, ¿no? Y la posibilidad de poder cuestionar qué es, pues, lo que quiero y me sirve y lo que no, pero también a veces como cediendo un poco a esas cosas que pues no me gustan del todo, pero sé que son buenas para mí. Entonces, o sea, ese libre albedrío, discernimiento en el que de alguna manera hemos sido privilegiadas, Sí, o sea, claro. que nos han puesto como en la mesa, pues para tomar decisiones, pues ha sido un factor importante para seguir avanzando y Sí, dejar sí. también como la huella a las futuras generaciones. Yo creo que pues es algo importante porque a veces creemos que la lucha, por así decirlo, que a mí no me gusta decir pues que estamos en una lucha de género. Yo creo que ambos tenemos, ambos hombres, mujeres tenemos como cualidades muy, muy únicas y que en el mundo son complementarias, pero sí creo que el acceso a las oportunidades ha estado limitado pues para muchas de nosotras o para muchas mujeres en otros temas. Entonces, la verdad es que desde el privilegio de poder elegir una carrera en una universidad, tener un trabajo, eh, poder, poder expresar como nuestras emociones, sentimientos, disgustos incluso, a veces pues es una gran oportunidad que no todo mundo las tiene. Entonces, hablando un poco de esta parte del privilegio, ¿en qué momentos has sentido tú que el privilegio puede llegar a minimizar aquellos problemas que pudieras llegar a tener porque dices, bueno, pues es que yo
o al menos en mi caso, pues estudié en una universidad privada, a lo mejor, digo, ahí llega también el síndrome del impostor, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues tal vez yo tengo este trabajo, pues porque se veía en mi currículum que le había invertido un poquito más o no sé, o sea, de pronto como limitar, el privilegio llega a limitarnos en las creencias que tenemos sobre nosotras mismas o nuestras capacidades. En tu caso, ¿cuáles han sido esos momentos en donde pudieras decir, híjole, estoy privilegiada y tal vez por eso lo tengo o tal vez no debería estarme quejando de esto? Sí, pues creo que parte, bueno, mucho del trabajo que he hecho personal ha sido dentro de terapia, bueno, con las herramientas que he logrado en terapia, pero donde he sido como bien consciente de esas oportunidades fue, bueno, mi educación ha sido en escuelas privadas, sí, pero cuando estuve en la universidad, por mi servicio social, estuve dando clases a niños de escuelas públicas, justo de psicología positiva, ¿no? Entonces, cuando llego y veo la situación o las problemáticas reales de la sociedad, me doy cuenta de que viví rodeada de muchos privilegios que pues normalizamos, ¿no? Que creemos que cualquier persona lo tiene. Herramientas desde escuela, no sé, otro idioma, o a lo mejor deportes, acceso a los deportes, acceso a una computadora, o este tipo de cosas. Entonces ahí soy más consciente como de desde la atención de mis papás, ¿no? Como, pues uno piensa que es normal tener la atención de tus papás y que estén al pendiente de ti. Creo que en ese momento fui muy consciente como y agradecida con la vida de que tenía pues muchos privilegios durante toda mi vida y que seguía teniéndolos. Y más allá de sentir como que mis problemas eran menores o por lo que mencionas del síndrome del impostor, creo que por la terapia, más allá de eso, de pensarlo como, pues lo que pasa conmigo no es importante o es menos importante, me iba la gratitud. O sea, era como, en este momento estoy en el lugar del que puede ayudar y no el que necesita la ayuda. Gracias, vida. Entonces, puedo dar clases a niños de primaria y apoyarlos para que su mente esté encaminada hacia algo positivo, para que sean más resilientes, para que tengan otras oportunidades. Entonces, me enfocaba en cómo poder aportarles. Y siento que eso me ayudó mucho, como la forma en la que pude darle la vuelta y no pensar como, bueno, no es importante lo que yo siento o hay cosas más importantes en el mundo que lo que en mi cabeza está en este momento, ¿no? Siento que también es importante validar lo que sentimos y digo, menciono muchísimo terapia, pero siento que ha sido canasta básica en mi vida y siento que por eso también lo considero tan importante porque pues es parte de la persona que he construido, desconstruido y vuelto a construir Claro. gracias a esta herramienta, sí. Sí, yo creo que eso es pues mucho de lo que nos permite la terapia, poder ir avanzando en nuestras creencias, pero también decir, esta ya no combina Sí. conmigo, entonces, ¿cómo le hago pues para transitar en eso, ¿no? El otro día escuchaba en otro podcast que decían, bueno, pues es que yo hoy quiero ser vegetariana y entonces digo que soy vegetariana, pero si mañana se me antoja un pedazo de carne, pues no pasa, o sea, me puedo comer ese pedazo de carne. Entonces, yo creo que tenemos esa facilidad de poder estar cambiando constantemente, construyéndonos y volviéndonos a construir, pues para ir construyendo esa mejor versión de nosotros y porque al final el mundo está cambiando en todo momento. Totalmente. Entonces, o sea, no puedes quedarte estático con una creencia muy arraigada, Sí. pues porque luego ya vas contracorriente, ¿no? Y creo que es parte de lo que le ha pasado a nuestros papás. Sí, claro. Una parte muy importante y que siempre rescato de mi psicóloga me dice, es funcional, porque cuando yo le comento algo, ¿no? Alguna situación o, esto no me gusta de mí o así, es funcional. Y yo, pues es que no me afecta porque esto y esto. Pues entonces, pues déjalo, ¿no? Pero ya cuando justo lo que dices del cambiar, del adaptarte, cuando algo ya deja de hacernos sentir bien, cuando algo ya no nos aporta probablemente, o algo ya no va con lo que queremos, pues sí, es importante cambiarlo. Yo, la verdad es que sí era muy cuadrada y era como de que es que cómo les voy a explicar a todos que ya no quiero estudiar esto, ¿no? Porque me cambié de carrera, ya sabes. Y yo, es que ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo les voy a explicar a las personas que ayer estaba tan segura de esto y hoy ya no?
pero creo que todos hemos tenido esa idea o esas ganas de cambiar las cosas o de cambiar de decisiones y nos detenemos por el que van a por decir. el qué van a decir o el cómo les voy a explicar. Pero bueno, esa es otra de las limitantes que muchas veces tenemos, ¿no? Y a veces ni les importa a la gente como... Exacto. ni O sea, cuenta te se quedas dieron. más tiempo ahí, exacto, Sí. por pues no lastimar, que en realidad pues no estás lastimando a nadie, Sí. pero como no quedar mal y pues la verdad es que les pasa de noche, que era parte Sí, de lo que claro. hablábamos. Y por lo que es hecho también este podcast, ¿no? Para normalizar todas esas emociones o esas situaciones donde de pronto pues lo vemos como si fuera lo peor o como si nos fueran a juzgar otra vez. Sí. Y pues que realmente todos hemos pasado por situaciones, o la mayoría de nosotros, que impactan de esa manera en nosotros nada más, pero no en el de al lado. Entonces, Sí. ¿por qué no tomar pues las decisiones cuando se empieza a sentir incómodo? Porque a veces te quedas en relaciones de pareja, de amistades, de trabajo, Sí. o sea, por el miedo de qué va a pasar. Pero yo tengo otra, que hablando del tema de terapia, pues recientemente me di cuenta que en mi caso no me quedaba por el qué va a pasar, sino que me iba o me voy de ciertas situaciones, cosas, negocios, personas, por el miedo a que si el día de mañana fracasa. Entonces, ahorita está súper bien mi trabajo, o está súper bien mi emprendimiento, o está súper bien la relación con la persona con la que estoy saliendo, pero entonces me da miedo como que mañana no esté bien y prefiero dejarla aquí donde todo es perfecto. Sí, claro. Y mejor me retiro y entonces pues me quieren comprar el negocio y lo vendo, me ofrecen otro trabajo y en el que soy muy feliz, pero mejor me voy. Y dices, ok, o sea, también cuando las cosas se sienten cómodas, pues ¿por qué no disfrutar de los logros, de los éxitos, de las personas? O sea, si es algo que como un 20 o un aha moment que acabo de tener y que digo, ok, incluso la primera temporada del podcast donde íbamos ya tomando un ritmo, avanzando, interactuando con gente y así, o sea, se quedó como en ese punto. Y luego ya como que lo solté y dije, bueno, ya, hasta aquí cortamos y siguiente temporada el próximo, o sea, pues Okay. pronto, ¿no? Pero también esos temas de sobreexigencia y de siempre tener que estar bien, cuando yo promuevo que también no estar bien y que también la parte de pues mostrarte vulnerable, frágil o caer para aprender, pues es importante y me cacho teniendo de repente esas conductas de sobreexigencia. Sí, claro. Siento que, bueno, muchas veces crecimos con la idea de no te enojes, no llores. Y pues crecemos pensando que eso es malo o que pues no es correcto, ¿no? Incluso que a las demás personas les puede llegar a molestar. Entonces evitamos pues esas sensaciones o esas actividades, no sé, porque pensamos que no es correcto, pero también es importante aprender a vivirlo, ¿no? Como sentir todo lo que sentimos, si es enojo, si es coraje, si es tristeza, también que se vale, ¿no? No nos vamos a quedar ahí pues toda la vida. Entonces también validarlo, porque si no lo validamos o lo negamos, pues solamente estamos guardando como no pasa, sino que se guarda dentro de ti. Y creo que al final de cuentas, en poco o mucho tiempo, el cuerpo siempre pues claro. cobra la factura de lo que vivimos y lo que no expresamos. Entonces, creo que también somos parte de una generación que tuvo pues el privilegio de tener más conciencia de todo esto, como psicología positiva y de vibrar y así, que ahora conocemos que podemos estar tristes y que también existe ya, pues a lo mejor etiquetas para algunas de las cosas que sentimos o que hemos vivido, pero creo que eso nos da la libertad de vivir cada cosa que vamos viviendo. Digo, emociones, que no hay emociones malas y buenas, solo emociones y todas son
pues necesarias, ¿no? Hasta el estrés. El Claro. estrés bien canalizado nos ayuda a lograr una meta o sí, pues a enfocarnos en lo que queremos hacer. Entonces, creo que eso es lo importante, como de vivir lo que estamos sintiendo y canalizarlo para que más allá que nos lleve hacia abajo, pues tomarlo como un impulso para continuar y Y sí, pues avanzar. seguir avanzando. ¿Cuál es ese como proceso que sigues? A lo mejor cuando, o ese momento de liberación o de encontrar paz, encontrar calma, cuando no te sientes bien. ¿Tienes como Buena alguna pregunta. recetita o qué es eso que Creo que haces? depende mucho qué tipo de situación esté enfrentando, es decir, si es profesional, si es personal o así. Pero normalmente lo primero que necesito es como estar sola, como Ujú. que, porque cuando estoy con personas siento la necesidad de ocultar mis emociones, ¿no? Que no se den Ujú. cuenta que estoy triste, no sé. Entonces, ya solas, no sé, depende la potencia del sentimiento, ¿no? Incluso, pues, si es necesario llorar, si es necesario escribir, lo que sienta en ese momento lo hago. También tengo, pues, una playlist de las canciones como que me gustan para sentirme mejor. Ujú. No son canciones de felicidad para sentir en ese momento felicidad, sino para poder sentir. Son canciones que dicen como es correcto lo que estás sintiendo, Claro. también esto va a pasar. O sea, son canciones como muy positivas. Yo la llamo vivir en el presente. Ujú. Entonces son canciones que me jalan hacia el presente y vivo como toda la emoción en el esplendor. Y ya después me permito como buscar la salida, ¿no? Como a lo mejor no es tan malo lo que acaba de pasar y podemos reubicar las cosas y continuar. Digo, depende lo que haya sucedido, la emoción, la potencia de la emoción que Ujú. estés sintiendo. Pero normalmente ese es el proceso, como alejarme de la situación, estar a solas, pensar como qué es lo que sí se puede hacer. Y siento que ya después de un momento como respiraciones también me sirven, ¿no? Si estoy como ansiosa o así, Ujú. hago respiraciones de que 3 segundos inhalar, mantener 3 segundos y luego ya exhalar. Exhalar. Y siento que ese tipo de cosas ya cuando validas lo que sentiste y así ya estás más tranquila, puedes pues tomar mejores decisiones y no también pues decir cosas que no quieres decir a personas, ¿no? Entonces, Sí, de ese es... pronto vivimos en el mundo de la inmediatez y del todo para allá, y a veces también en nuestras emociones queremos actuar de la misma manera. Entonces, para mí sí es muy importante como tomar un tiempo, a pesar de que me considero que de repente soy una persona muy impulsiva, o sea, como que tomar un tiempo y pues realmente reflexionar qué es eso que estoy sintiendo y luego ya expresarlo, ¿no? Porque pues si nos vamos con esa euforia, pues sí podemos llegar a Sí, ser como más agresivos o lastimar un poco o un mucho a la otra persona o incluso autojuzgarnos, sí, justo. bueno, juzgarnos, no juzgarnos y decir, bueno, pues lo hice, pero pues asumo mi responsabilidad, pero tampoco no es lo peor. Y justo en una situación que pasó como en estos días con una amiga, pues ella decía, bueno, pues al final todo va a pasar, pero también de pronto evadimos mucho las situaciones o la prolongamos mucho y nuestra mente, como dices, pues solo le está dando como Sí. vueltas a las cosas. Entonces, creo que sí hay que como pensarlo, pero tratar de resolver para que eso ya... Sí, justo, no postergar las cosas, ¿no? Sino tomar decisiones. Si algo nos preocupa, pues tomar decisiones y un plan, pues no exacto, pero sí un Ujú. plan y tiempos estimados para cada acción. Bueno, es que soy muy, muy organizada en Sistémica. eso, sí, muy sistémica. Entonces yo sí haría como los puntos a seguir para poder lograr eso y ya como quitarme de la mente la preocupación. E incluso si no se puede hacer nada, pues también dejar que fluya, ¿no? Y dejar soltarlo. Me gusta mucho pensar que lo que tiene que pasar va a pasar y lo que no, pues, aunque lo Ujú. busquemos y vayamos detrás de eso, no va a suceder. Entonces, hacer nuestra parte y lo que no esté dentro de nuestro control, pues, aunque sea difícil, dejarlo Ajá. fluir. Hablamos de dejar fluir y de pronto como soltar cosas, pero creo que para mí algo que es como muy complicado o ha sido complicado soltar
ha sido relaciones de amistad, más que, digo, al ex le lloras y le mientas la madre con tu amiga y así, pero de pronto, o sea, esos momentos donde ya no hay un punto de encuentro con alguna amiga y decimos, bueno, pues es que tenemos toda la vida y así, siendo amigas, pero es complicado. ¿Cómo trabajas tú pues esa parte y esas expectativas también? Porque a veces nuestros amigos tienen más expectativas de nosotros que nuestros papás y Sí, pues no claro. estamos en ese momento. Siento que, pues sí, la separación en ese tipo de relaciones es muy doloroso porque, pues, no hablamos de ello muy seguido, Ujú. ¿sabes? Como que hablamos de que terminé con mi novio, cosas así, pero pues de los amigos pocas veces, o esperamos que estén toda nuestra vida, así como comenzó, pues que estén siempre. Pero creo que también es muy, pues, realista saber que coincidimos con las personas en el momento correcto para aportarnos a ambos y que a lo mejor puede durar 2 meses, 5 años o 20 años o hasta la muerte incluso, pero ser conscientes y no forzar las cosas cuando probablemente ya no estemos en el mismo canal, ¿no? Digo, a veces los estilos de vida cambian y ya no estamos tan de acuerdo con la que la otra persona quiere vivir o lo que está viviendo. Y no significa que lo que está viviendo esté bien o esté mal, ni tú Justo, estés bien o justo estés eso, o mal. sea, el no juzgar a la otra persona porque es que lo que hace no es correcto Ujú. o eso no es para su edad, no sé, si ya no están de acuerdo, si ya no van vibrando en la misma sintonía, pues creo que es más correcto como ese distanciamiento y seguirse respetando y justo volver a donde tú dices de que no está mal lo que haces, pero ya no estoy de acuerdo o tus acciones no van con mis creencias en este momento. Entonces, sí es doloroso, pero pues muchas veces creo que es necesario. Claro, y así como apliquen eso, pues se apliquen en muchos aspectos, ¿no? Sí, También cuando un trabajo no te da el crecimiento que tú esperas, que a veces decimos, bueno, pues sí me pagan muy bien. Digo, me pasó en un trabajo anterior al que tengo actualmente, pero yo sentía que no le estaba abonando nada al mundo. Entonces, y que aparte estaba como para mí en mis años más productivos, sí, claro. y pues siempre busco como algo que me rete, que me motive y demás. Y pues fue difícil soltarlo porque incluso económicamente pues iba a tener una menor compensación por mi trabajo, pero, o sea, el nivel de satisfacción, de tiempo, de retos, pues creo que me daba lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces también poner en un equilibrio qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir, la experiencia que vamos a ganar. No todo se Sí, refleja y sí. a lo mejor otra vez hablamos desde el privilegio, pero no todo es como la parte económica. Sí, creo que sí es importante como, pues, no quedarse en un lugar por el aspecto económico, porque, pues, no, bueno, me gusta mucho hablar de la parte de es ser, tener Ujú. y hacer, ¿no? O sea, esos tres seres existen dentro de nosotros. No sé si lo digo correctamente, pero es el tener, el Ujú. ser y el hacer. Ajá. Entonces, siempre nos enfocamos como en el hacer y en el tener. No sé, en el hacer, pues, qué puesto voy a tener, qué es lo que hago, cuáles son mis actividades, cómo me aporta. Y el tener, pues, sí, claro, es importante, ¿no? Como pues, mi casa, mi carro, lo que pueda comprar para mí. Pero pocas veces pensamos en el ser, qué es lo que yo quiero, qué es mi objetivo de vida, qué persona quiero llegar a ser. Y pues muchas veces estamos en trabajos que no nos aportan. Creo que esa relación tiene que ser en trabajos, en relaciones personales y de todo tipo, tiene que ser ganar, ganar. Como yo te voy a aportar, tú me aportas y pues no siempre es 50-50, ¿no? A veces sí es diferente porcentaje, pero creo que en el momento en el que sentimos que ya no nos está aportando algo, sí es momento de movernos y no quedarnos por la nostalgia. Claro. Entonces sí, siento que también es importante, por la parte que mencionabas del trabajo, considerar el ser y pensar qué es lo que nuestra persona quiere hacer, qué desea hacer y cómo nos vamos a sentir pues mejor con nosotros mismos y también ese tiempo de descanso que no nos permitimos está Ujú. dentro del ser. Creo que también es importante mencionarlo. Sí, porque a veces también esa autoexigencia está en el descanso y te platicaba algo que me puso como ejemplo mi terapeuta que decía, bueno,
pues a veces, no sé, nos proponemos ver Netflix, pero luego hay que una paciente le decía, pero quiero aprender a tejer o macramé o algo así para mientras veo Netflix, pues estar tejiendo para aprovechar el tiempo. Y era así como, no, o sea, aprovecha tu tiempo viendo Netflix. Y eso Sí. al menos a mí me pasa mucho. Yo digo que soy muy dispersa para ver películas y así, o las veo o me duermo. Pero, o sea, o las veo haciendo otra cosa o me duermo. Entonces, pues he tratado también de enfocarme en el no hacer nada para luego poder hacer las cosas bien, porque si no, pues traigo la mente toda revuelta Sí, la verdad queriendo es que abarcar todo. es todo un reto. El poder no hacer nada es todo un reto, porque aunque estamos acostados de que estamos en el teléfono, estamos viendo una película y estamos atentos de que, una notificación, ¿no? Pocas veces nos permitimos como nada más acostarnos y ver al techo, pues muy Ujú. pocos minutos lo podemos hacer. Entonces creo que sí es importante el permitirnos el descanso también en tiempos y en, pues, vacaciones o de ese tipo de cosas. Sí, y hablando de vacaciones, bueno, sé que te gusta mucho viajar, de igual manera a mí, en los viajes he encontrado gente, paisajes, me he encontrado a mí misma, así sané uno de los duelos pues más fuertes, creo, procesos de duelo más fuertes que he tenido en mi vida. ¿Qué encuentras tú a la hora de viajar o en los viajes? Porque esa motivación como de conocer el mundo. Sí, bueno, soy súper fan de los viajes, como sabes. Y mi parte favorita es que soy muy curiosa. Entonces, al llegar a un lugar nuevo, siento que descubro un nuevo lugar y todo es nuevo, ¿sabes? Desde la comida, la cultura, el perderte, no sé, sales de la rutina y es como, para mí es asombroso la parte en la que, no sé, como si fuera un nuevo mundo para mí. Y además, pues nadie te conoce. Claro. Entonces, muchas de las veces en los viajes sí, pues llegas a ser uno que otro oso, ¿no? Ahí de que a lo mejor con los idiomas, de que ahí te intentas comunicar y así. Y para mí es como muy retador y pues interesante el cómo vencer barreras de idioma, barreras de, pues sí, la comunicación o incluso el moverte, ¿no? El transporte, todo ese tipo de cosas. En ese momento a veces me tenso un poquito y de que digo, ay, ¿por qué tomé esta decisión? Pero eso es lo que me gusta, como el reto y el abrir mi mente a nuevas cosas y nuevas formas de ver la vida, porque siempre conozco personas Ujú. en esos viajes. Entonces me gusta saber cómo es la forma de vida de ellos y eso también me permite reconocer esas ideas con las que crecí que ni siquiera, perdón, soy consciente de que existen en mí, ¿no? Y a veces son limitantes. Claro. Entonces, esa es la parte que me gusta de los viajes. Recientemente fuiste a Japón y yo creo que una de las cosas que, digo, no conozco muy poco de su cultura, pero me asombra mucho cómo hay palabras mexicanas o pensamientos de nuestra cultura que para ellos ni siquiera existen. O sea, porque es como el aquí y el ahora. Creo que el hubiera, por ejemplo, pues Ujú. no está en su vocabulario. O sea, hay muchas cosas que para ellos es como mucho más simple de las complejidades que nosotros pues nos ponemos en el día a día. De esos viajes que has tenido, ¿qué ha sido aquello que ha marcado, ha sido más significativo para ti en cuestión de como de cultura o de creencias? Por ejemplo, bueno, es que yo soy muy sistemática, como lo mencionaste. Entonces, me asombró muchísimo ese viaje a Japón, la parte en la que muchas de las personas son sistemáticas, Ujú. o por no decir que todas, porque me asombraba el orden en todos lados, de que estás en el metro y para tomar el metro, desde que están las escaleras y así, y todos hacia el lado izquierdo, o sea, ajá, y si llevabas prisa, pues te ibas por el lado derecho y así. Y todos iban así, la puntualidad, todo estaba a tiempo. Yo de que es que el mundo que en mi cabeza en algún momento fue soñado es real, Ok, ¿no? Y aparte el respeto, yo veía como mucha, pues mucha atención, mucha movilidad de las personas y respeto como unos a otros y así, como que cada quien en su onda. Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en el transporte, íbamos en el Shinkansen y bueno, en el tren y no contestaban el teléfono en el mismo vagón, sino que se salían del vagón
para contestar el Ok. teléfono y no molestar a las otras personas. Wow. Entonces en mi mente fue como un boom, porque pues nunca lo vi mal, ¿sabes? O sea, de que tú estés al lado de un compañero y contestes el teléfono, pues es de que, pues ahorita seguimos platicando. Pero ni siquiera, ellos no van platicando así para no molestar a la persona que va al lado, como no hay ruido, ¿sabes? Ok. Y me llamó mucho la atención el respeto como al espacio de las otras personas, como lo Sí, respeto. sí. Y ese tipo de cosas son las que más me asombraron, como su cultura. Qué genial. O sea, porque sí, como lo dices, pues lo normalizamos, y de repente para nosotros es como, pues con que no invadan mi espacio físico Ajá, está sí, bien, sí, sí. pero pues realmente yo creo que esos espacios donde pues no hay ruido, no, o sea, te dan como también ese silencio, pues son esos espacios para estar contigo, ¿no? Y tienen Sí. un nivel en cuestiones de meditación, de mindfulness, que es pues mucho más elevado, por así decirlo, que el de nosotros. Entonces, pues desde ciertas acciones, cómo impactan en los demás, qué padre poder verlo. Sí, sí, me gusta mucho esa parte de la cultura. Y bueno, creo que también tiene filosofía muy interesante como Ujú. lo del Ikigai que ya habían mencionado en el Ajá, podcast, de tener un propósito y que ese propósito que uno tiene también aporte a las otras personas, ¿no? Digo, claro. parte de esa filosofía y otras cuantas que he leído por ahí, pues me llamó mucho la atención el modo en el que piensan y cómo lo comparten a los demás, su Sí, talento. esa filosofía del Ikigai también, creo que es algo que he tratado de ir implementando a la hora de tomar decisiones o hacer cosas. La compartió David anteriormente aquí, pero pues sí es como de esas cosas muy interesantes y el agradecimiento. Y nos tocó ver hace unos días en una pelea de Sí. box que hubo aquí en Ciudad Juárez, y de las peleas estelares era un mexicano y un japonés. Y al final de la pelea le agradeció a los cuatro lados del ring, ¿no? Entonces dices, wow, qué Sí. importante es como el que ellos también reconocen pues la asistencia de la gente, pues el estar Sí, la ahí. atención y la gratitud que ellos muestran en todo momento. Sí, fue un gesto muy, muy lindo y creo que todos lo agradecimos Sí, bastante de que claro. tenía pues toda la atención de todos y nos llamó mucho la atención. Fue muy interesante. Así es. Y hablando pues de estos temas de gratitud y para ir cerrando el episodio del día de hoy, pues sí quiero compartirles que estamos a punto de lanzar un journal de gratitud de Tu Vive, en el cual ustedes, bueno, es algo que queremos compartir e ir construyendo juntos para nosotros o para mí como pues la creadora de este espacio. Es importante compartirles un poquito de las cosas que he tratado de ir volviendo un hábito, y que me han generado pues acciones positivas. Y esto también no nace nada más así de la nada. En el episodio de Jackie estuvimos hablando de los temas de gratitud. Ella nos decía, agarren cualquier libreta y pongan a lo mejor en la mañana tres cosas de las cuales agradeces, y tres cosas en la noche que te vas a dormir de cosas que hayas vivido, y de esas cosas que anhelas también que te sucedan, tener o que pasen para que así lleguen, porque al final pues el universo, Dios o como lo quieran llamar, nos escucha. Entonces, pues próximamente tendremos este lanzamiento de gratitud, pero ¿cuál es este lanzamiento del journal, pero cuál es ese proceso de gratitud que llevas tú en tu día a día? Sí, bueno, es algo muy similar Ujú. porque de hecho yo lo aprendí en la escuela, la parte de psicología positiva, la gratitud. Es interesante el impacto, nada más como súper rápido. Las zonas azules, ¿no? Claro. De las zonas que tienen las personas con mayor longevidad en el mundo, uno de los aspectos de diferenciación es la gratitud. Entonces, pues más allá de que vamos a vivir más años, uno de los Así es. beneficios es que vamos a ser más positivos. Siempre por más malo que haya sido nuestro día, digamos, siempre hay algo que rescatar. Entonces yo a veces se me olvida por la mañana, como que ya las carreras de ya Ujú. va tarde o así, se me olvida, pero en la noche sí procuro no escribirlo, pero sí mencionarlo, como hoy
estoy agradecida por esta situación, por esta persona y así. Siento que siempre hay cosas que agradecer, personas, lugares, estar vivos. A Así veces es. olvidamos hasta que respirar es un privilegio hasta que estamos mormados, entonces simplemente mencionarlo y creo que ya al reconocerlo y hacerlo consciente, ya mejora nuestro día muchísimo. Así es. Así lo Pues aplico. bueno, tendrán una herramienta para iniciar este proceso de gratitud a través de Tu Vive con un journal que lo vamos a tener a la venta en nuestra página web, la cual es tuvive.com, pero pues también a través de nuestras redes sociales como Tu Vive Podcast en Facebook y a través de Instagram como Tu Vive 29. Y bueno, Briana, para cerrar el episodio siempre tenemos como esa frase o ese momento en el que tú dices, bueno, pues lo voy a hacer, tú vive. ¿Cuál sería para ti algo que ya hayas hecho o que en donde tú dices, pues tú vive? Pues tengo una frase que cuando tengo duda o el síndrome del impostor está dentro de mí, me hace dudar. Siempre digo, el no ya lo tienes, ve por el sí. Entonces, aplica para cualquier cosa. Y solamente lo digo o lo pienso, ¿verdad? Porque a lo mejor la gente va a pensar que como que estás loquita y en ese lugar en el que estás. Y hago lo que quiero hacer. Entonces, creo que aplicar eso, ¿no? Si algo queremos, ir por ello y también dejar que las oportunidades lleguen a nosotros y tomarlas. Claro. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia, sabiduría, por estar aquí. O sea, ahora sí que hablando de gratitud, pues gracias por haber venido hasta acá a compartir como más momentos en familia, por compartirnos mucho de lo que tú eres y pues por dejarle ahora sí que a nuestros seguidores un poquito de lo que eres. Muchas gracias a todos por esta nueva temporada, por seguirnos, por compartirnos. Y bueno, pues ya comenté las redes, síganos, denle like a la campanita, mándenos donativos. Ahora sí que lo que quieran compartir, pues nosotros estamos abiertos y agradecidos por seguirnos. Ya casi un año de lanzamiento de este podcast. Y pues bueno, gracias a narama.mx por la producción. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Muchas Brena. gracias por el espacio. Gracias a ti. Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos.